deciros una cosa, a los de casa también. Yo no sé si estáis viendo que todo esto va todo muy enlazadito, ¿verdad? Pues me está diciendo Jesús, que es nuestro decano, claro, filosofía y ciencia, aparte de su especialidad, me dice, no lo sabes, pero voy a hablar de Marte. ¡Coincidencia cósmica! Sí, señor. Pues cuando quieras, Jesús. ¿Tenemos preparado su PowerPoint? Si tenemos preparado... Ah, sí, ya está. Hombre, esto está de maravilla. ¿De pie, sentado, como quieras? Pues casi de pie. Pues de pie. Pues bueno, como ya hemos hecho presentación previa, a todos los que están siguiéndonos en streaming, pues eso, el decano de Filosofía y Ciencia de la Facultad de Filosofía, tenemos el gusto de que venga porque él va a hablarnos de un tema que nos ha gustado mucho porque ahí tenemos esos dos puntos, ¿no? O sea, es entre el apocalipsis y el nihilismo. Nos faltaba también este punto de vista, así que vamos a por él. Un fuerte aplauso, Jesús. Gracias. Me avisas cuando me queden 5 minutos o así, porque si no me paso del tiempo casi seguro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que, como le estaba contando a Gemma, estaba fascinado no solo por la presentación de Marina, que es completamente fascinante, sino por eso, yo también pensaba terminar hablando de Marte, y entonces digo, joder, pues qué casualidad, esto es el destino, desde luego. Luego también, además, la charla de Gonzalo me ha dejado a huevo el tema del nihilismo, naturalmente. Yo lo que voy a es a defender el nihilismo, o sea, aquí nihilismo a muerte, nunca mejor dicho. Y luego, hablando de nihilismo, hay una cosa que no se le hace a uno, y que es la primera vez que me pasa que tengo que dar una charla en la misma sesión que otra ponente que es de la edad de mi hija. Entonces, esto es Cronos devorándonos por las patas, ¿no? Totalmente. O sea, más nihilista que esto, ni hablar. Bueno, la verdad es que cuando Gemma y Juanlu me invitaron a participar, no tenía muy claro de qué hablar, sigo sin tenerlo claro, o sea, a saber de qué termino hablando. Porque, bueno, así el cosmos en general, pues, joder, es un poco grande, o sea, hay mucha cosa para hablar sobre el cosmos, ¿no? Y por otro lado, pues, los dos últimos libros que yo he escrito, que son estos, pues son el tema que tengo más en la cabeza y sobre lo que más me interesa hablar, ¿no? Vamos, con lo que tengo más motivación, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues como tampoco tienen mucho que ver uno con otro, digo, ¿y qué puedo contar para enlazarlos los dos, ¿no? El de contraapocalípticos, ecologismo, animalismo, posthumanismo, en realidad no se llamaba así. Cuando yo lo estaba escribiendo, el título que le tenía puesto era algo así como Memorias del Antropoceno. Y el editor me dijo, qué coñazo. Vamos a buscar otra cosa más molona, ¿no? Y entonces el editor, yo no, se inventó esto de contraapocalípticos, que digo, joder, qué guay, qué guay. Y en realidad el libro es un poco contraapocalípticos, pero no es en realidad, o sea, no es un libro negacionista sobre los muchísimos problemas sociales, ambientales que tenemos, etcétera, sino todo lo contrario. Es más bien una crítica a cierta ideología que yo creo que permea mucho nuestro ambiente social, cultural, intelectual, que es la idea de que todos estos problemas que tenemos se deben a que somos muy malos y que nuestra civilización es pecaminosa y entonces nos ha conducido o nos está conduciendo al colapso. Y entonces lo que tenemos que hacer para evitar el apocalipsis es cambiar la civilización. Tenemos que barrer nuestra civilización modernista, nihilista, materialista, etcétera, etcétera, e inventar una nueva cosa que, bueno, no sabemos muy bien lo que es, y esto será la solución a nuestros males, ¿no? Y entonces, en Contraapocalípticos, pues se habla, a modo de ejemplo, más que nada, de 3 manifestaciones concretas de esta ideología, digamos, culpabilizadora de nuestra civilización, que denomino, quizá no con demasiado rigor, ecologismo, animalismo y posthumanismo radicales. Es decir, no es que el ecologismo esté mal, al contrario, o sea, gracias al ecologismo pues somos conscientes de los problemas que estamos causando. No es que el animalismo esté mal, o sea, no hay que hacer salvajadas a los animales. El posthumanismo, sí, a lo mejor el posthumanismo casi todo lo tiene mal.
Pero el posthumanismo es una filosofía relativamente de moda actualmente que lo que dice es que lo que está mal es el humanismo, que tenemos que acabar con el humanismo, que el humanismo es esta ideología que surge de la Ilustración, que pone al ser humano en el centro de todo, y que entonces el ser humano tiene que, digamos, autorrebajarse, y eso ya pues, me parece un poco más peligroso. Pero en fin, estas ideologías, ya digo que no son... que solo tomo, digamos, su versión más exagerada, la que se utiliza para decir es que lo estamos haciendo todo mal y tenemos que cambiar de arriba abajo, ¿no? Y la idea central, y aquí empiezo a enlazar los dos libros, la idea central de Contraapocalípticos es que el problema básicamente viene de que tendemos a interpretar la realidad en términos morales, de que no entendemos la realidad si no la vemos como una batalla entre el bien y el mal, entre buenos y malos, y no solo eso, sino que además no la entendemos, o tendemos a no entenderla, si no la conceptualizamos en forma de relato, es decir, en forma de una historia, no en términos de historia de la que estudian los historiadores, sino en términos de historias, que son los cuentos, las novelas, las películas, etcétera, etcétera. Un principio, nudo y desenlace, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la historia de verdad no tiene ni principio, ni nudo, ni desenlace, mejor dicho, solo tiene nudo. No hay ni principio ni final. El final es, pues, cuando la historia se acaba, pero ninguna historia se acaba. Bueno, no, la nuestra de cada uno, por supuesto, llega un momento que se va a acabar. Pero la historia en general, pues no se acaba. Siguen pasando cosas, agradables, desagradables, y además siempre pasan muchísimas más cosas que las que contamos en una historia. Una historia es recortar un trocito de la infinidad de cosas que está pasando para que encaje en un relato, ¿no? Y la cuestión es que si entendemos la historia humana como un relato, pues un relato tiene que acabar, porque si no, no es un relato. O sea, una historia que no acabe, pues menudo rollo. Y entonces nos gusta, no es que nos guste, es que sentimos la necesidad de que las historias acaben. ¿Y qué tiene de bueno el apocalipsis y el colapso? Pues que es el final. Entonces, entendemos, nos da la sensación de que estamos entendiendo la historia si vemos hacia dónde va. Y claro, puede ir hacia una utopía, pero las utopías nos resultan muy difíciles de imaginar, porque no sabemos muy bien materializarla en algo. En cambio, el apocalipsis es muy sencillo de imaginar, pues hay una catástrofe, acaba con todo y ya está. Y entonces, el apocalipsis tiene este atractivo, porque nos deja con la sensación de, ya lo he entendido. Pues no has entendido nada. Lo que pasa es que tu cerebro funciona intentando convertir la maraña de las experiencias en las que vivimos en un relato que tiene un final y, más importante, una moraleja. En realidad, en la realidad no hay moralejas, las moralejas las ponemos nosotros, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo Contraapocalípticos no pensaba en absoluto en el nihilismo. Y aquí viene la conexión. Yo, digamos, la idea central de Contraapocalípticos era más bien el relativismo, en el sentido de que no hay claramente cosas que estén bien y cosas que estén mal, sino que unas cosas a unos les parecen bien, otras cosas a otros les parecen bien, mal, perdón. Naturalmente hay cosas que a casi todo el mundo nos parecen mal, y es lógico, pero en realidad cada acontecimiento, visto desde el punto de vista de relato, se puede relatar de muchas maneras, y en unos relatos unos son los buenos y en otros relatos unos son los malos. Nosotros estamos seguramente muy convencidos de que en la guerra de Ucrania Putin es el malo, pero seguramente hay muchos millones de personas que piensan al contrario, que los malos son los otros, ¿no? ¿Quién es el bueno y quién es el malo en la historia? Pues no está claro. Y entonces, esto del relativismo, en realidad, no lo utilizaba tanto en este libro como la idea de, bueno, no hay ni bien ni mal, salvo lo que a cada uno le parece que esté bien y que esté mal, sino que, en el fondo, una vez que adoptas esta perspectiva un poco relativista, pues los relatos puedes dejar de considerarlo tan importante. Bueno, esto es solo tu relato, o sea, desde tu relato, estas son las cosas que tienen importancia, pero ¿tienen realmente la importancia que tú sientes que tienen? Bueno, para ti tienen esa importancia, y bueno, si sientes que tiene importancia, pues muy bien, allá tú, no te voy a quitar ese gusto. Pero eso no quiere decir que a todo el mundo le tiene que parecer tan importante que a ti. Y descubrí con la publicación de este libro que a la gente no le sienta tan mal
que le digan que no tiene razón, como que le digan que tampoco es para tanto lo que está pensando. Y me cayeron montones de críticas, por eso voy a decir. Porque yo lo que hacía en el libro es relativizar los problemas, ¿no? Y en fin, en el libro hablaba, pues, en la primera parte sobre este ecologismo que nos viene a decir que tenemos que cambiar nuestra civilización radicalmente o si no vamos a colapsar. Pero bueno, voy a saltarme esta parte porque la siguiente charla dará datos y argumentos mucho más específicos. Por lo que estuvimos hablando ayer en la cena, pues lo más probable es que no vaya a haber un colapso, simplemente pues tenemos un montón de problemas bastante serios, bastante graves, pero dentro de 500, de 1000 años, de 2000 años, de 15.000 años, pues nuestra época parecerá pues una época en la que, como todas las otras épocas, ha habido problemas y la gente pues los ha solucionado, no los ha solucionado, vivimos mejor, vivimos peor, pero dentro de 15.000 años nuestra época seguramente les parecerá quizá tan poco interesante como la mayoría de los años anteriores, de los siglos anteriores, nos parecen a nosotros. O sea, el gran problema del siglo XIII, ¿no? Pues, ¿por qué es importante el siglo XIII? Bueno, pasaron muchas cosas interesantes en el siglo XIII, pero, no sé, comparado con el siglo I, joder, parece mucho más interesante. Siglo XVIII, pues no sé. En fin, el caso es que, ya digo, desde el punto de vista de un futuro muy lejano, pues nuestra época les parecerá a los historiadores de la época que, bueno, que han pasado cosas interesantes, pero ni más ni menos interesantes, que hemos tenido problemas, que hemos jodido muchas cosas, como las estamos jodiendo realmente, pero que la historia habrá seguido, no digo avanzando en sentido de progreso moral, sino que habrán seguido sucediendo cosas, habremos ido a un mundo que en algunos aspectos será mejor, en algunos aspectos será peor, para algunas personas pensarán que es mejor, para otras personas pensarán que es peor, habrá quien piense a lo mejor que en el año 2100 sí que se vivía bien y no en el 3000 que vivimos ahora, ¿no? Y habrá quien piense que el 2100 era el caos, no vamos a volver. Por lo que pensamos ahora, el siglo XIII. Hay algunos que piensan, joder, qué bien se vivía en el siglo XIII, y otros que dicen, joder, yo no voy al siglo XIII ni loco, ¿no? Así que, en fin, todo esto pues es muy relativo, ¿no? Ya digo, de estos temas pues no voy a hablar. El caso es que después de, con el libro ya publicado, empecé a leer algunos de los que me gritaban me decían que yo era nihilista. Y digo, ¿cómo voy a ser yo nihilista? O sea, nadie se considera a sí mismo un nihilista, en principio. Me atrevería a preguntar, ¿quién se considera a sí mismo nihilista? Pero no lo voy a preguntar. Pero el caso es que empecé a leer algunas cosas, algunos libros, artículos que criticaban el nihilismo de nuestro tiempo, alguno incluso con ese título, y yo decía, coño, pues sí es verdad, si es que lo que yo soy es nihilista. Lo que yo defiendo es lo que la mayor parte de la gente critica de nuestra civilización cuando dice que nuestra civilización es nihilista. O sea, a mí me mola la civilización actual, sobre todo por lo que quienes critican el nihilismo dicen que nuestra civilización es criticable. Básicamente, ¿qué? Pues sobre todo que somos materialistas, es decir, que nos importan sobre todo las cosas materiales, o que solo creemos que existe lo material, en el sentido de lo natural, las cosas que están ahí, que puede estudiar la ciencia, ¿no? Y que no creemos en nada sagrado. En fin, para hilarlo un poquito, esto apunta... Ay, perdón. ¿Tiene esto puntero? No. Pero no se ve en la pantalla. Bueno, es igual. Da lo mismo. Pero yo no lo veo, entonces... Bueno, si me deja Marina las gafas, a lo mejor. La cuestión es, bueno, y este nihilismo, en el fondo nihilismo, ¿qué es lo que significa? Bueno, voy a pasar... No sé qué tal se ve esto... No sé qué tal se ve la pantalla desde aquí, porque es mucho texto y a lo mejor no se ve, sobre todo desde aquella zona, no se ve muy bien. Bueno, el caso es que, primero, nihilismo a nadie le gusta que le llamen nihilista. O sea, nihilista, digamos, es una especie de insulto.
Si te dicen, tú eres un nihilista, joder, ¿qué me ha llamado? No me lo dices en la calle. Pero en realidad, ¿qué significa? ¿Qué queremos decir literalmente con el nihilismo? Y el nihilismo literalmente lo que quiere decir es que uno cree que el universo y la vida humana no tienen sentido, no tienen un propósito, digamos, trascendente o espiritual. Eso es el nihilismo. O sea, creer que no hay ninguna razón, o sea, no necesariamente negarlo, sino que no hay ninguna razón para creerlo, no hay ningún motivo racional para admitir que el universo tenga un propósito, un sentido, y en especial un sentido y un propósito que sean trascendentes, espirituales o sagrados, ¿no? Que en realidad el mundo existe, no sabemos por qué. Es más, no sabemos qué estamos preguntando cuando preguntamos por qué existe el mundo, porque yo puedo preguntar por qué se mueve Marte como se mueve, como luego hablaremos, y entonces sí sé lo que estoy preguntando, pero ¿por qué existe el mundo? En realidad la mayor parte de la gente lo que está preguntando cuando se pregunta esto es ¿con qué intención se creó el mundo? Pero ¿por qué se va a crear el mundo con una intención? Las intenciones son una cosa que procede de la biología de cierto tipo de seres vivos que aparecen en la Tierra, que son los animales, que tienen un sistema nervioso que les produce deseos, la capacidad de desear, eso son las intenciones. Entonces, decir que el universo existe con una intención quiere decir que hay un bicho, superbicho, bicho en el sentido que es un animal, que tiene deseos y que puede hacer cosas para cumplir sus deseos. Pero eso es ridículo. O sea, ¿cómo va a existir, cómo va a haber el universo ser el producto de un deseo? Eso es algo tan irracional como decir que el universo es el resultado de cualquier otro proceso biológico, por ejemplo, la digestión. O sea, quiero decir, desear es un fenómeno biológico. Las intenciones son algo que les pasa a determinados bichos. Los animales, no todos los animales, tienen que tener un sistema nervioso mínimamente complicado. Las plantas no tienen deseos. No quiere decir que no tengan una función, que no puedan estar sanas, enfermas, etcétera, etcétera, ni que hagan las cosas con una cierta finalidad, pero no tienen intenciones. Pues con la digestión, ¿qué podría querer decir que el universo es el resultado de una digestión? Nada. Pues que el universo es el resultado de una intención, pues tampoco quiere decir nada, ¿no? En fin, decía, el nihilismo en principio significa esto, pensar que no hay un sentido trascendente, por así decir, ¿no? Pero lo que pasa es que la gente identifica el nihilismo no solo con esta creencia, sino con lo que creen que son las consecuencias de tener esta creencia. Dice, si tú no crees que el universo tiene un propósito, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ser egoísta, vas a intentar buscar únicamente tu propio beneficio. Es más, puedes incluso desear destruir el mundo simplemente por capricho, porque pues, como los villanos de las películas de superhéroes. ¿Qué quieren los villanos? ¿Dominar el mundo? No, les gusta más destruirlo si no lo pueden dominar que... Pues no, o sea, de la premisa que dice que no existen valores trascendentes, no existe un propósito espiritual, sagrado del universo, de ahí no se sigue que te tenga que parecer bien destruir el mundo, sencillamente se sigue que tú tienes los valores que tienes, tú tienes las actitudes morales que tienes y no hay por qué buscarles un sentido, simplemente son las que son porque la evolución nos ha creado así, porque la historia nos ha creado así, porque nuestra familia nos ha creado así, pero podríamos haber evolucionado de otra manera, podríamos haber vivido en otra cultura, podríamos haber tenido otra familia, nos podrían haber pasado cosas distintas y tendríamos unas ideas morales distintas de las que tenemos, ¿no? Es decir, que nuestra moral, al fin y al cabo, tenemos la moral que tenemos, pues como tenemos el peinado que tenemos, o tenemos el color de ojos que tenemos, o tenemos la altura que tenemos, pues por azares del destino. Bueno, no del destino, por azares de la falta de destino, quiero decir, ¿no? Con lo cual se confunden dos cosas, el nihilismo como la tesis de que no hay nada sagrado, digamos, con el nihilismo entendido como estas fuerzas que nos rodean, que lo que están es destruyendo el mundo. Y entonces, cuando te llaman nihilista, en realidad lo que quieren decir es lo segundo, no lo primero. Y de hecho, esto es lo que hace que mucha gente no se sienta cómoda con lo de ser un nihilista, porque piensa, joder, si soy un nihilista porque quiero destruir el mundo. Pues no, ser un nihilista en realidad solo significa que no te parece serio o razonable atribuir al mundo y a la vida humana
una especie de sentido trascendente, sagrado, espiritual, etcétera, etcétera, que es una cosa un poco más razonable. Y esto, bueno, retrocedo un pelín antes de pasar a Marte. En el libro, en la primera parte cuento, digamos, los antecedentes del nihilismo y en la segunda parte, digamos, los contenidos fundamentales del nihilismo. Y los antecedentes, pues se ha hablado antes de los griegos. En la filosofía griega pues hay muchas escuelas muy entretenidas. Las más conocidas son el pensamiento de Platón y Aristóteles, pues el cosmos, que tiene un orden racional, el motor inmóvil, etcétera, etcétera, que es lo que le da sentido al mundo. Luego están unos que a mí me caen especialmente, no es que me caigan mal, pero es que me han parecido siempre un coñazo, que son los estoicos, y ahora están muy de moda, no sé por qué. Los estoicos se han puesto de moda, pero los estoicos son el mayor tostón que viene a decir la idea esta aristotélica y platónica de que el mundo tiene un orden racional, pero digamos contado para dummies, o sea, sin los argumentos filosóficos serios, lógicos, racionales, ontológicos, metafísicos contundentes de Platón y Aristóteles. Digamos, el estoicismo es una especie de platonismo, aristotelismo para las masas, por así decir, ¿no? Y entonces lo que te viene a decir es, el universo tiene un orden y lo guay es aceptar ese orden. Y como decía Enric, solo hay que distinguir cuáles son las cosas que dependen de ti de las que no dependen, y entonces pensar que las que no dependen pues son el orden cósmico, pues lo aceptas y ya está, las que dependen pues te esfuerzas en ellas, ¿no? Bueno, luego está otras tres escuelas que son mucho más desconocidas, pero mucho más molonas. Una es el epicureísmo. Todavía no estoy diciendo nada de la pantalla. No sé cuánto tiempo me queda, porque para hablar de Marte voy a necesitar un poquito. Ah, bien, vale, gracias. Pues digamos 10 a esto y 10 a Marte. El epicureísmo lo que dice es, mira, en esta vida solo importa una cosa, que es el placer. Todo lo demás es tontería. Ahora bien, esto se tradujo en que la mayor parte de la gente consideró a los epicúreos pues unos crápulas, unos vividores, y todo lo contrario, porque lo que decía Epicuro era que casi todas las cosas que la gente piensa que dan placer, en realidad, al final, te dan más dolor y más sufrimiento que lo contrario, ¿no? Pues la gula, la lujuria, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que más placer proporciona es una vida muy, muy, muy frugal. Y entonces tú estás tranquilo, porque eso el placer máximo para la mayoría de los filósofos griegos era esto, la tranquilidad, la impasibilidad, o sea, que el poder vivir una vida en la que nada te afecte mucho. Y entonces Epicuro lo que dice es, nada, tú confórmate con lo mínimo porque ese es el mayor placer que vas a conseguir. Si intentas buscar más placer, como decía Enric, si intentas más ambición, en el fondo no vas a conseguir casi nada. Lo que pasa es que los epicúreos son un poco ñoños, desde mi punto de vista. Son como decir, mira, pues confórmate con poquita cosa, lleva una vida frugal, y bueno, pues un poquito más de vidilla tampoco estaría mal, ¿no? En fin. Luego hay otro grupo más desconocido casi todavía entre los filósofos griegos, que ya son los que se aproximan más al nihilismo, que son los cínicos. Desde luego, a nadie le gusta que le llamen un cínico. Cínico es una palabra griega que significa canino, perruno, o sea, eran los perros. Los perros porque vivían como perros. Es decir, vivían sin hacer absolutamente ningún caso a las convenciones sociales. Lo que decían los cínicos era, todas las convenciones sociales, pues no hay nada sagrado, en realidad. O sea, las normas son normas que la gente ha puesto porque no sé por qué, porque nadie... O sea, están esas normas ahí, pero no tienen ningún valor intrínseco. ¿Y cuál es la forma de demostrar que las normas son absurdas? Desobedecerlas. Entonces, lo que hacían los cínicos era vivir contra las normas. O sea, los cínicos eran los punkis de la antigua Grecia. Y entonces, pues se meaban por la calle, bueno, u otras cosas. Diógenes el cínico, que era el más famoso de ellos,
pues le invitaron una vez a comer a casa de un rico y dice, por favor, pero no escupas en el suelo. Y entonces le escupió en la cara al dueño de la casa. Al suelo, mira, no he escupido al suelo. Y cosas así. Pero bueno, pero esto tampoco es tan nihilista, porque el nihilista, como digo, no es que vaya en contra de las normas. A cada uno le parecen bien las normas que le parezcan. Simplemente no hay por qué pensar que hay una razón trascendente en el universo que digan que estas son las normas buenas. Simplemente pues son las normas que tu azarosa historia te ha llevado a tener, ¿no? Pero luego hay una escuela filosófica que es la más desconocida de todas, y en realidad la más influyente de todas en nuestro mundo contemporáneo, pero es la menos popular entre los que estudian la filosofía griega, que es la de los escépticos. Los escépticos, que lo que intentaron demostrar es que no se puede demostrar nada, que no hay nada, que todo lo que decían los demás filósofos, y no solo los filósofos, en cuanto va un poquito más allá de, bueno, pues aquí hay una botella de agua, ¿cómo sé que es agua? Bueno, me la bebo y no me enveneno y sabe a agua. Pero aparte de esto, pues casi todas las demás cosas, ¿cómo sabes que es así? Y entonces analizaron las posibles formas de justificar por qué crees lo que crees y nos llevaron a la consecuencia de que ninguna vale, de que todas las formas de intentar justificar, o sea, si te cuentan una historia, dices, ah, qué bonito, vale, pero ¿seguro que es así? Seguro, seguro. Entonces tú empiezas a intentar justificarlo y el escéptico te dice, no, pues mira, es que este razonamiento tiene una petición de principio, o sea, estás partiendo del supuesto de que lo que quieres demostrar es cierto, o esto lleva a contradicciones, o bueno, tú crees esto, pero hay otra gente que cree con la misma convicción lo contrario, entonces, ¿qué me estás contando? Esto hay una imagen que yo creo que es la que mejor lo demuestra. Un escalador que está subiendo una pared vertical de muchos decenas o cientos de metros y se queda colgado y no puede ir ni para adelante ni para atrás, y además está todo cubierto de niebla y no ve nada, no sabe si hay alguien más cerca. Entonces dice, por favor, ¿hay alguien ahí para ayudarme? Y de repente suena una voz profunda, celestial, dice, soy la voz de Dios, no tengas miedo, arrójate al vacío y un coro de ángeles te recogerá y te depositará amorosamente en el suelo a 200 metros más abajo. Entonces se queda pensando el escalador y dice, ¿y hay alguien más ahí fuera? Bueno, pues el escéptico es un poco ¿no? O sea, vale, tú me estás diciendo esto, pero ¿seguro? ¿No me lo puedes demostrar un poquito mejor? Entonces el escepticismo es, digamos, la raíz del nihilismo, porque en cuanto empezamos a aplicar el escepticismo a casi todas las creencias, incluidas las creencias sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pues llegamos a la conclusión de, bueno, pues ¿seguro que eso es como pensamos? ¿Seguro que eso es como dice fulano? ¿Seguro que es como dice? Y al final, pues casi nada se salva. Y en los primeros capítulos del libro cuento la historia del escepticismo, pero resulta que llega el siglo XVIII, el siglo XIX, y hay una cosa a la que el escepticismo ni lo araña, y es la ciencia. O sea, la ciencia moderna empieza a demostrar cosas, y ahí, por muchos argumentos escépticos, o sea, podríamos preguntarle a Marina, bueno, ya, pero seguro que Marte es como es, y seguro que sí que tiene argumentos para convencernos de que Marte es como ella dice, por mucho que digan los escépticos. Es decir, se encontró una forma de vencer a los argumentos escépticos en un terreno muy limitado que es el de la ciencia. No quiere decir que todo lo que digan los científicos sea correcto, pero quiere decir que algunas de esas cosas sí que podemos estar bastante seguros de que son como nos dicen, y ahí es donde viene Marte, ¿no? Y esto nos ha llevado al naturalismo, que es a la idea de que, bueno, de lo que podemos estar seguros que existen son las realidades materiales, los átomos, las partículas subatómicas, las radiaciones, las moléculas que se forman con ellas, las combinaciones de moléculas que llamamos seres vivos, que llamamos planetas, etcétera, etcétera, y que se comportan obedeciendo las leyes de la física. ¿Hay algo más aparte de eso? Pues ya a gusto del consumidor, cada uno, sobre ese más, cada uno que crea lo que quiera. El nihilismo no te dice que no tienes que creer nada aparte de eso, simplemente te dice que te lo crees bajo tu propia responsabilidad. O sea, no hay ninguna razón para creerse eso en vez de creerse otra cosa. Pero en cambio, el naturalismo, tú no vas al mecánico a que te arregle el coche
y empiece a hacer meditación trascendental acerca de qué parte del coche. No, no, tú quieres que siga lo que dicen las especificaciones técnicas de los ingenieros que han diseñado esa pieza que funciona mal y que lo arregle de manera científica. Cuando dices a un ingeniero que construya un puente, pues, bueno, puede rezar si quiere, pero tú dices, bueno, pues además de rezar, para que no se caiga el puente, pues haz los cálculos bien. Y entonces, aquellas cosas, digamos, en las que queremos tener un conocimiento que sea fiable, pues en esas cosas somos naturalistas. En las demás cosas, en las que no nos da un poco igual si las cosas son como pensamos o no, pues bueno, hay cada cual que crea lo que quiera, ¿no? Y esto, la combinación de escepticismo, positivismo y naturalismo, le dio un nombre, uno de los creadores de la sociología contemporánea, Max Weber, a principios del siglo XX, lo describió con una frase que a mí me encanta, que es el desencantamiento del mundo. La diferencia entre nosotros, nuestro mundo moderno y el mundo tradicional, es que nosotros vivimos en un mundo desencantado, en el que sabemos que las cosas, entre comillas, sagradas, espirituales, mágicas, si queremos, que nos imaginamos en el mundo, son eso, cosas que nos imaginamos, no cosas que están ahí. El mundo realmente no contiene magia, no contiene nada sagrado, o no hay ninguna razón para pensar que lo contiene, aunque cada cual es muy libre de creer lo que quiera sobre ello, ¿no? Así que el nihilismo, al fin y al cabo, se reduce a esto, al desencantamiento del mundo. ¿Que es una actitud pesimista? Bueno, es pesimista solo si piensas que hay alguna razón por la cual el mundo tendría que tener un tipo de encantamiento, de magia. Si piensas que no tendría por qué tener magia el mundo, pues tampoco pasa nada porque no la tenga. Pues sencillamente, pues esta botella no quieres que tenga magia, quieres que no contenga sustancias que te puedan matar cuando te la bebas o cosas así, ¿no? En fin. Y simplemente para poner, bueno, aquí traía unas cuantas frases sobre el nihilismo. El materialismo nihilista es la causa del momento crítico más bien abyecto en el que se encuentra la civilización. Estas cosas eran las que me repateaban. ¿Qué coño? Prefiero vivir en este momento nihilista que en casi cualquier otra época en la que haya pasado la humanidad, ¿no? En Occidente se está propagando un nihilismo banal, esto lo decía el Papa Benedicto, ¿no? Pues mira, me creo más el nihilismo que lo que me cuentas tú. En fin. Me salto todo esto. Esto, digamos, es el resumen de lo que he contado. El escepticismo condujo al positivismo y el positivismo al naturalismo, es decir, al desencantamiento del mundo. Y la cuestión es, ¿por qué la ciencia supera el examen al que somete el escepticismo a todas las creencias? ¿Por qué podemos estar bastante seguros de algunas cosas de las que nos cuenta la ciencia? Pues sobre todo porque la ciencia lo que hace es tomarse el escepticismo en serio. Es decir, mira, yo voy a proponer una teoría y esta teoría no te la vas a tener que creer porque suene muy bien, porque te haga sentir muy bien, porque te lo pases muy bien con el relato que te estoy contando, porque consideres que todo tiene sentido gracias a esa teoría, sino que voy a intentar demostrar que es falsa. Intenta tú demostrar que es falsa lo más rigurosamente que puedas. Y si no consigues demostrar que lo que digo es falso, pues habrá un motivo para creérselo. Y entonces el ejemplo que voy a poner es precisamente lo que Kepler, uno de los padres de la ciencia moderna, llamó la caza de Marte. Y que es una historia absolutamente fascinante. Por desgracia, la traigo aquí con una tecnología que son dibujitos, rayas, no nada parecido a lo tan maravilloso que nos... Claro. No, pero la gracia es cómo carajo un señor en Praga, que lo único que tenía era papel y pluma y tinta, pudo descubrir por dónde coño va Marte. Este es el gran problema de la astronomía. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? 5 minutos. Vale. Este es el gran problema de la astronomía tradicional, de la astronomía clásica. El problema es que los planetas, que es una palabra que significa vagabundo, que más o menos quiere decir, joder, que va por donde le da la gana. O sea, en el cielo hay lo que llamamos estrellas o estrellas fijas,
que siempre están en la misma posición unas con respecto a otras, aunque a lo largo del día y del año van cambiando de sitio, pero siempre forman el mismo dibujo, son las constelaciones, ¿no? Que en realidad no están fijas, si esperamos unos miles de años sí que se van moviendo, pero en la vida humana no cambian prácticamente de posición. Y luego están los planetas que van, cada día están en un sitio distinto, se van moviendo, y además unas veces en una dirección, otras en otro, y la cuestión es que lo que nos dicen nuestros sentidos es la posición aparente de un planeta, por ejemplo de Marte. Posición aparente quiere decir en qué dirección tenemos que apuntar para señalar a Marte, simplemente eso, o sea, en qué punto de las constelaciones aparece Marte en un momento determinado. Estos son los movimientos aparentes de Marte. El problema fundamental de la astronomía tradicional era, bueno, pero ¿cuál es el movimiento real de Marte? O sea, ¿cómo se está moviendo de verdad? ¿Y cómo funciona la ciencia? Pues la ciencia funciona de la manera siguiente. Tenemos unos datos, que son dónde se ve Marte cada día. Los datos lo más preciso posible, y estos datos los consiguió Kepler de su maestro Tycho Brahe, que se había pasado 20 o 30 años observando las posiciones de Marte con una precisión no superada hasta entonces. Aquí no hacen falta telescopios, simplemente consiste en apuntar y decir, a tal hora del día Marte se está viendo exactamente en esa posición, y hacerlo durante varias horas, o todas las horas posibles de la noche, y durante, ya digo, muchos años, ¿no? Y con la máxima precisión posible, ¿no? Entonces tenemos un dato que dice, ¿dónde se ve Marte cada día? Pues la ciencia funciona de la manera siguiente. Vamos a imaginarnos la solución a nuestro problema. Vamos a imaginarnos que tenemos la solución, y vamos a ver esa solución que nos permite inferir de estos datos que no podemos inferir de los datos solos. Y vamos a ver cómo lo hace. Bueno, pues esto es el Sol, la Tierra, que está girando alrededor del Sol, según la hipótesis copernicana, porque claro, lo que se creía hasta poco antes era que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Pero según la hipótesis de Copérnico, no, es la Tierra y los demás planetas los que giran alrededor del Sol. Marte también girando, y estos son las estrellas fijas, ¿no? Entonces, en un momento determinado, desde la Tierra el Sol se ve en esta dirección, y Marte se ve justo en 180 grados, en dirección exactamente contraria. Esto es lo que se llama una oposición. Es decir, Marte y el Sol están en oposición, en direcciones completamente opuestas, ¿no? Y al cabo de varios meses tenemos otra oposición. Lo que pasa es que Marte en esta oposición se ve en este lugar del cielo, sería en la constelación de Libra, y en este momento se ve en la constelación de Leo. También está Marte formando 180 grados con el Sol, desde el punto de vista de la Tierra, pero podemos hacer una regla de tres, una cuenta de la vieja, y es que si durante tantos días Marte ha recorrido estos grados, los grados que van desde aquí hasta aquí, ¿cuántos días tardará en recorrer? 360. Y resulta que son 687. Como Marte no se mueve siempre exactamente a la misma velocidad, es mejor coger muchas oposiciones de esta y sacar la media. Pero esto lo que nos dice es que Marte tarda exactamente 687 días, bueno, aproximadamente unas horas más o menos, pero se puede calcular con exactitud, en dar la vuelta completa alrededor del Sol. Esto no lo permite sacar la hipótesis de que la Tierra y Marte giran alrededor del Sol. Si suponemos que la Tierra está en el centro y Marte y el Sol giran alrededor de la Tierra, estos datos no nos sirven para nada, no nos permiten saber cuánto tarda Marte en dar una vuelta alrededor del Sol, porque según esa hipótesis Marte no estaría dando vuelta alrededor del Sol, estaría dando vuelta alrededor de la Tierra, ¿no? Pero saber cuánto tarda Marte en dar una vuelta alrededor del Sol nos permite sacar una consecuencia también acojonante, que es la siguiente. Imaginaros ahora que vemos Marte cualquier otro día, no en oposición. O sea, estamos viendo Marte aquí y la Tierra en ese momento está aquí, ¿no? ¿Qué pasa 687 días después? Pues pasa que Marte vuelve a estar en el mismo sitio, porque es lo que tarda justo en dar la vuelta alrededor del Sol. 687 días Marte vuelve a estar exactamente en el mismo sitio. Pero la Tierra no. La Tierra tarda un poco, esos son menos de 2 años, así que no ha llegado a dar 2 vueltas enteras la Tierra. Ahora bien, ¿qué pasa? Que Marte, este día, lo estamos viendo, lo estamos viendo en un punto del cielo, en este, y este día, casi 2 años después, estamos viendo Marte en este otro punto del cielo, en otra constelación. Pero en realidad Marte no ha cambiado de constelación, en los 2 días está en el mismo punto del cielo.
Y fijaros, tenemos una línea recta y tenemos otra línea recta. ¿Qué nos permite hacer esto en este dibujo? Pues situar el punto exacto en el que está Marte. Es decir, en relación al Sol. En relación al Sol, Marte estaría ahí. Y esto lo hacemos comparando dos posiciones de Marte distintas, separadas 687 días, pero en momentos distintos del año, pues nos permite decir, bueno, pues estos 2 días, separados 687 días entre sí, Marte estaba ahí. Y así, todas las veces que queramos. ¿Y qué trazamos así? La órbita de Marte. Podemos rellenar todo esto con todos los puntos que queramos y tenemos la órbita de Marte. La órbita de verdad, es decir, Marte está pasando por ahí. Esta es la verdadera figura de la órbita de Marte. Y Kepler, que era un tío listo, se empezó a... Bueno, descubrió que esa órbita no era un círculo. Ningún círculo podía pasar por todos esos puntos. Descubrió que la figura que sí que pasaba por todos esos puntos era una elipse. Y además que el Sol estaba en uno de los focos de la elipse. Las elipses tienen 2 focos, al contrario que los círculos, que solo tienen un centro, ¿no? La elipse tiene 2 focos. Bueno, la elipse es el punto, es la figura que trazan 2 puntos, si los unimos por una cuerda que mide más que la distancia entre los puntos y tiramos de la cuerda todo lo que podemos y hacemos un garabato así, eso es la elipse. Pues la primera ley de Kepler, los planetas se mueven en una elipse y el Sol está en uno de los focos. La segunda, pues no va a la misma velocidad. Como sabemos la posición cada día, pues podemos ver a qué velocidad va. Y no va a la misma velocidad cada día, pero también hay una ley matemática muy precisa que nos permite calcular a qué velocidad va en cada momento, que es la segunda ley de Kepler. Y es que si Marte tarda lo mismo en ir de aquí a aquí que en ir de aquí a aquí, entonces esta área, la área de este medio triángulo, es igual que esta área. Y esto permite calcular con una exactitud sorprendente para la época en qué punto iba a estar Marte a partir de entonces. Y entonces los siguientes 20 años Kepler se los pasó haciendo cálculos que se llaman las tablas rudolfinas, que son predicciones exactas de por dónde iban a pasar los planetas en cada momento a lo largo de los 100 años siguientes o así, y lo clavó. Las tablas anteriores, que estaban basadas en la hipótesis de Ptolomeo, de que son los planetas los que giran alrededor de la Tierra, y a su vez en epiciclos, unas cosas muy raras, eran las tablas alfonsinas, que se llamaban, porque las encargó Alfonso X, y esas fallaban más que una escopeta de feria. En cambio, las tablas rudolfinas, lo que acertaron. Y luego la tercera ley de Kepler, que permite calcular, poner en relación la velocidad de cada planeta con otros planetas, que es un poco más complicada, pero bueno. Pues con estas 3 leyes, las trayectorias de los planetas se pudieron calcular, ya digo, con toda la exactitud que permitían los datos de la época, ¿no? Y ya para terminar, luego viene este señor, en el mismo siglo, pero a finales del siglo XVII, Isaac Newton, y descubre que, suponiendo que todos los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre los 2 cuerpos, se puede calcular matemáticamente que cuerpos que obedecen esa ley van a obedecer las 3 leyes de Kepler. Y es más, van a obedecer también la ley de caída libre de Galileo, que dice que todos los cuerpos caen con aceleración constante en la superficie de la Tierra si no hay ninguna fuerza como el rozamiento del aire o un señor que los esté sujetando que les impide caerse, ¿no? Y luego llega este otro señor y dice, pues a partir de 2 hipótesis muy sencillitas, que son que la velocidad de la luz es constante para cualquier observador y la aceleración y la gravedad son en realidad lo mismo, una cosa que a Newton le habría puesto los pelos de punta o la peluca, pues saca unas ecuaciones de las cuales se deduce con cierta aproximación, con bastante aproximación en realidad, la ley de la gravedad de Newton, pero no exactamente. O sea, Newton lo que demuestra es que los planetas no cumplen exactamente las leyes de Kepler. ¿Por qué? Porque Marte no está sometido solo a la atracción gravitatoria del Sol, sino también de los otros planetas, y esto le hace desviarse un poquito. Estas desviaciones confirman las predicciones de Newton y refutan las de Kepler. Es decir, podemos examinar el argumento de Kepler paso por paso y encontrarle los fallos que tiene, que es lo que hace Newton. Y podemos encontrar los fallos que tiene la teoría de Newton, que es lo que hace
Einstein. Y ya para terminar, ¿quiere esto decir que todo lo que dijeron Newton, Einstein, Kepler es verdad, porque eran grandes genios y hay que creérselo? Pues no. La mayor parte de las cosas que dijeron, bueno, Einstein no tanto porque ya no escribía tantas, estaba más a lo suyo. Pero Newton, por ejemplo, escribió más páginas a lo largo de su vida sobre alquimia que sobre física. ¿Qué ha pasado con la alquimia de Newton? Pues que no ha superado la prueba. O sea, cuando intentamos reproducir los argumentos de Newton sobre esos procesos alquímicos, pues no hay razones para aceptar lo que dice él más que para aceptar que es lo que sucede, es lo contrario. Einstein estuvo desde los años 20, cuando surgió la mecánica cuántica, intentando buscar una teoría que permitiese unificar la mecánica cuántica y la relatividad, y no le salió. O sea que se pueden equivocar muchísimo, pero podemos encontrar cuándo no se equivocan y cuándo se equivocan con suficiente aproximación como para considerarlo un acierto. Así que estas cosas no las podemos creer. El escepticismo no solo no las destruye, sino que las sostiene, nos permite afirmarlas. Todas las demás cosas, pues vete tú a saber, cada cual que crea lo que quiera, pero bajo su responsabilidad. Y con esto termino. Gracias. Eso de consumir bajo su responsabilidad parece un prospecto. Bueno, tenéis aquí también los libritos, ¿eh? Por si alguno sois súper nihilistas y no lo sabíais, ¿sabes? Igual... Yo creo que la mayoría. Es verdad, lo digo porque a lo mejor no lo sabían, porque esto igual... Vale, muy bien, bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Nos ha hecho una aproximación